Hola amigos, buenas tardes. Hoy les vengo a explicar con mi equipo de investigadores todo sobre la estructura económica en México. Así que pongan mucha atención y acompáñenos en este documental. Bueno, empecemos con los conceptos básicos sobre la estructura económica en México. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los conceptos básicos. La definición de estructura es el concepto que proviene de las ciencias naturales y se refiere a las partes de un todo y su interrelación, pero este concepto es adoptado también por las ciencias sociales. Funcionalismo estructural observa la sociedad como una macroestructura integrada a su vez por unidades especializadas o instituciones sociales, la familia, el sistema educativo y la política. Marxista. Karl Marx se refería a los dos términos, superestructura y estructura. La superestructura representa todas las decisiones del gobierno ya que todas están legisladas. Tenemos entre ellas, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada y el hecho de los ciudadanos son libres e iguales ante la ley. Los elementos que la estructura lleva son el trabajo, los bienes y la capital. Ahora sí, hablemos sobre la estructura económica de México. El modelo de crecimiento económico hacia adentro hace referencia al impulso del sector industrial y el desarrollo del mercado interno que se mantuvo de 1940 a 1970. Después de la Segunda Guerra Mundial de 1958-1970, México presentó un crecimiento económico sin precedentes, caracterizado por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Este periodo fue conocido como desarrollo estabilizador. Sin embargo, en 1968 permeaba en el campo y la ciudad una gran inconformidad social. Esto se vio reflejado en el movimiento estudiantil que señaló la gran distancia que existía entre la visión de un Estado empeñado en modernizar una nación bajo sus paradigmas y una población que subrayaba su incapacidad de llevarla a cabo. La incapacidad de negociación del Estado con los estudiantes disidentes y sus sospechas de conspiración comunista desembocó en un enfrentamiento violento el 2 de octubre de 1968, que fue la matanza de Tlatelolco. La crisis no solo era social y política, el modelo económico había llegado a sus límites debido a que los productos nacionales no eran competitivos en el mercado nacional, por lo que había indicios de crisis económica. La etapa posterior a la SGM fue muy importante para nuestro país. Significaba una reestructuración económica que llevaría a cabo el crecimiento de su industria y el desarrollo de su economía. Sin embargo, el modelo tuvo limitaciones y nuestro país cayó en una grave crisis, cuyas consecuencias aún se viven. Veamos los sectores económicos en México y la globalización. Bueno, veamos los sectores económicos en México y está constituido por tres. Empecemos. El sector económico primario se caracteriza por el desarrollo de actividades económicas que provienen de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. Si hablamos de la historia de nuestro país a partir de su surgimiento como nación, es decir, desde el proceso de guerra de independencia y consolidación del Estado durante el siglo XIX, las actividades económicas predominantes provenían precisamente del sector primario. Las causas tienen que ver con el contexto mundial y el desarrollo de la ciencia hasta ese momento, que pudieran explicarnos por qué la economía mexicana se basaba sobre todo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras. El sector secundario, a aquellas actividades dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados. Este sector incluye actividades relacionadas con la industria, el sector energético y las actividades de la construcción. En un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que México impulsó el modelo económico denominado sustitución de importaciones y que tenía efectivamente trazado el objetivo de industrializar a nuestra nación, el crecimiento del Producto Interno Bruto y del sector secundario trajo para México una etapa de modernización económica. Sabemos que las actividades económicas del sector secundario han sido un elemento primordial para la generación de empleos de México y sigue siendo también un elemento crucial para la inversión. Hablemos por último sobre el sector económico terciario. Este sector recibe los productos hechos por el sector secundario para su venta. Es de suma importancia en la economía de toda nación, a diferencia del secundario que produce bienes. Incluye actividades que brindan servicios, por ejemplo, transporte, turismo, cultura, educación y otros.
Las actividades comerciales en nuestro país han crecido de manera considerable en los últimos años, para ser exactos el 17% de crecimiento. De acuerdo al INEGI, de estas actividades comerciales, el 49% está orientado al comercio de bebidas y alimentos. En relación a servicios, estas actividades tendrán como prioridad proporcional a la sociedad bienestar. Pueden ser del sector público o bien privado. Con respecto al transporte, este juega un papel importante en el traslado no solo de personas, sino también de mercancías al interior de nuestro país o con otras naciones. Hablemos del neoliberalismo económico. Neoliberalismo económico. Hablando de globalización, el concepto de globalización ha generado polémica. Hay teóricos que aseguran que no es un acontecimiento nuevo, pero otros aseguran que la interconexión a partir de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones dan un carácter totalmente novedoso. Hablando de la competencia económica, una característica de la globalización es la apertura comercial. La competencia económica tiene efectos en la economía y en los precios de los consumidores. Implica mayor competencia en el mercado y también la eliminación de monopolios. La existencia de monopolios en la economía va a estar asociada a altos precios. La competencia promueve la participación siempre y cuando hay un Estado que la estimule. Según la OCDE, México es un país con muchas barreras para la competencia. Hablando de apertura comercial, la apertura comercial es un elemento que caracteriza la globalización. Durante una etapa histórica, los estados-nación protegían sus mercados, estas con el fin de estimular el consumo interno. Un ejemplo puede ser el TELECAN, Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá. Hablando ya de conceptos, la globalización es un proceso multidimensional que ha revolucionado el ámbito económico, cultural y político en todo el mundo. Y por último, hablemos sobre la economía social. Economía social, tema 10. Crecimiento económico y pobreza. El crecimiento económico se manifiesta en el incremento del Producto Interno Bruto, o sea, PIB, y se traduce en la mejora del bienestar de la población. En el caso de México, el crecimiento que se dio a partir del desarrollo de la industria trajo como consecuencia el descuido de zonas rurales, que se fueron empobreciendo. La pobreza del campo mexicano fue consecuencia de un crecimiento económico basado en el desarrollo industrial. Aunado a esto, el crecimiento de la industria no significó tampoco un desarrollo de servicios para todos los sectores de la sociedad. Se ha incrementado la brecha entre quienes más tienen y los que menos tienen. Esto es desigualdad. Con el paso de los años, el problema de la desigualdad se ha acentuado. Esto va a significar que las posibilidades de ascenso socioeconómico de los mexicanos pueden ser cada vez menores. Hay analistas que afirman que el problema de la desigualdad es aún más grave que el de la pobreza. El tema del desarrollo humano está presente en las agendas de los científicos sociales y de las repúblicas, debido a los efectos que han tenido las economías mundiales sobre la población, pobreza y desigualdad. La historia de la economía mexicana no solo se debe evaluarse a partir de las cifras macroeconómicas o del PIB, sino de los efectos que tiene en la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos. Ahora ya sabes qué es y qué conforma la estructura económica en México. Espero ya haya sido de tu agrado este video y que hayas aprendido todo lo necesario sobre la estructura económica de México. Que tengan un buen día.